Capítulo 17. Shirou apenas podía creer lo que sucedió después de la presentación de ese hombre, porque Azazel lo ignoró por completo y pasó junto a él para intentar volver a conectar el televisor a la toma de corriente. Los ángeles intervinieron de inmediato. Tú, cuervo perverso, dijo una ángel femenina, con las mejillas enrojecidas por las acciones de Azazel. Ignorar al Señor por un televisor, no te avergüences. Los otros ángeles se movieron para contener a Azazel, pero estaba claro que su nivel de fuerza era mucho más grande que el de Azazel, ya que Azazel se movió fácilmente hacia la televisión con los ángeles todavía aferrados a su persona. Vamos, hermanos y hermana, ¿no tenéis curiosidad también? Entonces, ¿por qué no usaríais vuestra luz para contenerme? Azazel se rió mientras se encogía de hombros de los ángeles que se aferraban a él. La única ángel hembra de cara roja ni siquiera pudo balbucear una respuesta antes de mirar a sus propios hermanos, cuyas miradas se negaban a encontrarse con las de ella. De hecho, si solo hubieran utilizado su luz para mejorar sus habilidades, entonces era seguro que varios ángeles habrían podido someter a Azazel, que no había estado usando nada de su poder de 12 alas. ¡Qué vergüenza para todos! La mujer ángel habló, apretando sus manos en puños mientras casi salía de la habitación. Sin embargo, se detuvo cuando se dio cuenta de que Shirou todavía estaba allí. Entrecerrando los ojos, levantó una mano y la apuntó directamente al reproductor de rayos azules. Los ojos de Azazel se abrieron cómicamente. No. Empañar la obra de un genio, ¡qué crueldad! Azazel inmediatamente se abalanzó protectoramente frente al jugador. Sin embargo, esta acción solo aumentó la cantidad de energía de luz que se acumulaba en las manos del ángel femenino. Al menos déjame hacer una copia, dijo Azazel apresuradamente. Sin embargo, inesperadamente, antes de que el ángel femenino pudiera actuar, los ángeles masculinos parecían haber llegado a un acuerdo e inmovilizaron al ángel femenino. Ve, hermanos. Azazel exclamó en su corazón sintiendo gratitud. Esta deuda, la pagaré con mi vida. Callarse la boca. La ángel femenina habló antes de hacer un puchero a los otros ángeles que la bloqueaban. ¿Qué diablos les pasa a todos ustedes? Con rostros de piedra, aquellos ángeles recitaban las palabras del Padre. Trata a los demás como te tratarías a ti mismo, decían. Aunque estaba claro que se sentían bastante culpables ya que no podían mirarla a los ojos. Sin embargo, sus palabras eran ciertas, y sabiendo que Shirou la estaba mirando, la ángela se sintió nerviosa. De hecho, el Señor había dicho una vez que trataras a los demás como te tratarías a ti mismo, y destruir la propiedad de otra persona era sin duda una violación. Especialmente si consideraba las palabras de Michael sobre quién era Shirou. La luz en las manos de la ángela se extinguió antes de que ella se cruzara de brazos a regañadientes y apoyara la espalda contra la pared, con una expresión de enfado en su rostro. Shirou consideró esto mientras caminaba hacia Azazel, quien acababa de terminar de copiar el vídeo. Azazel luego puso toda su atención en Shirou. Bueno, eso fue un poco vergonzoso, pero estoy seguro de que deberías entenderlo, dijo Azazel sonriendo mientras movía las cejas sugestivamente. La expresión de Shirou no fue divertida. Ya estaba harto de esas expresiones de Ayakoji, y ver algo tan similar de Azazel era inquietantemente perturbador. ¿Necesitas algo? Eventualmente preguntó cuando llevaría a Azazel a hablar en privado en una de las habitaciones de invitados. Mantener a los ángeles cerca del hombre seguramente era una mala idea con la forma en que ya estaban. No pensaría que alguien que se hace llamar gobernador general vendría espontáneamente a buscarme sin un motivo. Azazel asintió con la cabeza. Eso es seguro, dijo Azazel. Luego, el hombre se quedó en silencio mientras observaba a Shirou servirles a los dos una taza de té para beber antes de sentarse frente a él en la pequeña mesa central en el medio de la habitación. Así que... Shirou preguntó, enderezando la espalda mientras mantenía su vigilancia hacia Azazel. Como sabrás, hay una conferencia de paz que se llevará a cabo en Kuo en un par de días. Resulta que yo soy una de las 3 facciones que propuso tal cosa, dijo Azazel con cansancio. Shirou escuchó en silencio y esperó a que Azazel continuara después de que el hombre vaciara su taza de té. Ángeles caídos, seguramente sabes cómo se vuelven de esa manera. Azazel comenzó en un tono pequeño. Por lo que Shirou sabía, los ángeles caídos eran ángeles que cayeron debido a su lujuria, codicia u otra emoción similar que los empujaba a actuar en una mansión que no deberían. Luego expresó esta opinión a Azazel. Ciertamente, estuvo de acuerdo Azazel.
Debido a esto, nuestros números siempre estuvieron bastante estancados, ya que la mayoría de los ángeles son firmes y se niegan a caer. Con el surgimiento de la guerra entre las facciones, la gran mayoría de mis hermanos nunca podrán volver a disfrutar de una mujer o un hombre. En términos simples, muchos de nosotros habían muerto. Azazel se inclinó hacia atrás y usó sus manos para sostener su peso mientras miraba hacia la noche iluminada por la luna a través de una ventana. A diferencia de los ángeles y los demonios, es difícil para nosotros los caídos recuperar los números que hemos perdido. Como tales, los hermanos y hermanas que han tirado sus vidas por un asunto tan insignificante del que ya casi no puedo recordar la causa. Solo se revolverían en sus tumbas si toda nuestra raza se extinguiera. Por tal medio, una alianza para detener toda esta lucha es realmente necesaria. Era solo que no todos en mi lado podían verlo, siendo Cocabiel un excelente ejemplo. Tan pronto como Azazel pronunció el nombre de Cocabiel, Shirou pudo ver fácilmente la expresión pensativa que cruzó el rostro de Azazel antes de que la restara importancia con un pequeño gesto. Por lo tanto, esta alianza debe tener éxito, finalizó Azazel. Shirou le sirvió al hombre otra taza de té antes de volver a sentarse frente a Azazel. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó. Azazel sonrió. En realidad, es bastante simple. Es por lo que eres y la importancia que Micheal te da. Apenas podía creer que seguía siendo el mismo ángel cuando lo vi por última vez. Esa inclinación perpetua de sus cejas era casi inexistente. En cambio, fue reemplazado por un brillo que no había visto en eones. Incluso si soy un caído, ese sigue siendo mi hermano, ¿sabes? Entonces, gracias en su nombre. Shirou asintió, sintiendo la sinceridad en el tono de Azazel. En cualquier caso, cualquier favor para ti sería inmediatamente un favor para Michael. Azazel sonrió con picardía, con una pequeña risita saliendo de su boca. Aumentando así las probabilidades de éxito de esta alianza, aunque los demonios pueden necesitar un poco más de convencimiento. Por suerte. Ya he hecho planes para eso, dijo Azazel crípticamente mientras mostraba una tarjeta de visita de Gremory frente a Shirou. Estoy seguro de que puedo ganarme a este Issei Oudo pronto. Ya veo, dijo Shirou. ¿Y qué es exactamente lo que tienes en mente para mí? Azazel se encogió de hombros. Como muestra de buena voluntad de mi parte, hay un lugar al que me gustaría llevarte pronto, dijo Azazel lentamente después de terminar su taza de té y volver a colocarla. Estoy seguro de que Michael y Gabriel estarán de acuerdo, pero por ahora tengo una pregunta mucho más importante. Azazel le indicó a Shirou que se acercara para que el hombre pudiera susurrarle al oído. Silenciosamente, Azazel susurró una cadena de palabras en los oídos de Shirou que sonaron más serias que el hombre había estado en toda la noche. La expresión de Azazel se volvió aún más inquieta cuando sacó algo de sus bolsillos. ¿Quién fue el genio que hizo este vídeo? Shirou hizo todo lo posible por reprimir los últimos recuerdos de la noche anterior. Después de todo, después de la conversación seria, Azazel se volvió cada vez más relajado hasta el punto de que consideró prudente implorar su vasta experiencia con el sexo opuesto hacia Shirou. No se perdió nada en esa conferencia, y la mayor parte del contenido fue cómo complacer a una mujer. La peor parte era la seriedad con la que Azazel transmitía cada palabra. No dejar que Shirou se fuera hasta que pudiera recitar cada palabra de memoria para horror de la mujer ángel cuando descubrió lo que estaba pasando y perdió todas sus reservas. Enterró el recuerdo en el fondo de su mente y lentamente se dirigió a Quod para otro día de clases. Solo que se topó con una persona que no había visto en un par de días. Zenobia, dijo sorprendido al ver el uniforme de la Academia Quod que llevaba puesto. El blazer femenino de la Academia Quod parecía apretado sobre el pecho de Zenobia, y solo se hizo más evidente ya que el medio del blazer era un espacio abierto solo en el área del pecho. No tenía mangas y estaba estampado en blanco con forros dorados que recorrían la tela. Con la forma en que los hombros estaban acolchados, la apariencia general hizo que Shirou hiciera una doble toma solo para verificar que realmente era Zenobia. Después de todo, la falda corta que llevaba revelaba sus largas piernas pálidas debajo de las cuales contrastaba con la capa blanca que normalmente usaba. Por lo tanto, era una visión novedosa. ¿Te convertiste en un estudiante?, dijo desconcertado. Por lo que él sabía, no se suponía que se quedaran en Quod por tanto tiempo. Ella asintió, revelando una sonrisa deslumbrante. Se le formaron hoyuelos en la cara, y la forma en que lo miró lo hizo sentir cohibido después de pensar en sus acciones pasadas.
No podía sonreír así antes, y mucho menos ser tan sociable como ahora. A fin de cuentas, fue un cambio positivo. Ahora, si tan solo ella aprendiera a ser así con otras personas. En cambio, emitía una disposición fría cada vez que conocía a alguien nuevo, y solo sus conocidos podían romperla. Fue un esfuerzo largo y difícil, dijo Zenobia despreocupadamente, igualando su ritmo con el de él para estar a su lado. Un logro del que no deseo hablar en este momento. En cambio, solo espero la recompensa. Los labios de Zenobia se afinaron mientras hablaba, frunciendo el ceño mientras evitaba el tema en tono monótono. Es así. Dijo, dejando caer el asunto antes de sonreír. ¿Qué recompensa? Zenobia hizo una pausa en sus pasos, mirándolo fijamente como si él no pudiera entender por qué le había preguntado eso. Luego sacudió la cabeza mientras una sonrisa tiraba de sus labios. Así era exactamente como era Shirou. Hay algo importante que debo admitir, comenzó Zenobia mientras colocaba una mano en su pecho. He entregado mi vida y mi cuerpo en el nombre del Señor, y aunque mi fe había vacilado, todavía lo hago. Por lo tanto, me pregunté, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Ser reservada y compasiva como una mujer devota e ideal? ¿O ser fiel a mí mismo? La respuesta me vino después de verte pelear. Zenobia asintió con la cabeza antes de asegurarse de que su mirada estuviera fija en Shirou. Al detectar la seriedad del asunto, Shirou le dio a Zenobia toda su atención. Elegí ser yo misma, dijo Zenobia después de un largo momento. Ya le había preguntado esto a Ria sobre qué hace que un demonio sea un demonio, pero su definición es alguien que cede a sus deseos y concede deseos. Cuando ella dijo eso, me había decidido a ser la mujer devota ideal, pero luego recordé que Dios acepta todo. Por lo tanto, no existe tal cosa como una mujer devota ideal. Zenobia se cruzó de brazos mientras una expresión de conocimiento apareció en sus ojos como si hubiera recibido la iluminación. Por eso, solo yo seré la mujer que decida ser, y como tal, he decidido seguir lo que me dice el corazón. Quiero crear vida, ser una mujer realizada. Pero no quiero que esa vida sea cualquier vida. Tiene que ser fuerte. Zenobia una vez más colocó una mano sobre su pecho mientras decía sus verdaderos pensamientos. Aunque no estoy dispuesto a decir esto, Issei Oudo, por ejemplo, habría sido candidato porque posee fuertes características draconianas. Querría eso para mi hijo. De la misma manera, tú tienes características que yo querría para mi hijo. Por lo tanto, mi madre tenía razón, quiero a tu hijo. Terminó en un punto fuerte, dejando a Shirou atónito. Sin embargo, Shirou pudo ver claramente que esto significaba mucho para Zenobia, por lo que solo podía ofrecer su aliento. Sin embargo, evitó su mirada cuando sugestivamente lo miró fijamente. Tuvo suerte de que actualmente estaba caminando hacia Kuo y que todavía era temprano en la mañana. De lo contrario, no sabría lo que haría Zenobia. En este caso, ella permaneció directamente a su lado durante todo el recorrido. A mitad de camino, se encontraron con Irina, quien se unió al pequeño grupo. Sin embargo, los tres tendrían que separarse ya que Shirou estaba registrado en las clases de tercer año, mientras que Zenobia e Irina estaban en las clases de segundo año. Coincidentemente, lo colocaron en el mismo salón de clases que Ria y Sona, quienes fueron amables con él, lo que hizo que su vida escolar fuera cada vez más difícil. Después de todo, Ria y Sona eran famosas en Kuo, y el hecho de que estuvieran hablando con él significaba que se había convertido en el principal objetivo de la envidia. Los otros estudiantes se abalanzaron sobre él para hacerle preguntas sobre su relación, causándole más que un simple dolor de cabeza. Solo podía sacudir la cabeza continuamente durante todo el día sin concentrarse mucho en lo que el maestro le estaba enseñando solo para salir adelante. Por lo tanto, no fue hasta el final del día escolar que Shirou volvió a encontrarse con Zenobia e Irina. El sonido de las espadas entrechocando resonó en un patio vacío en Kuo. Este patio era el lugar reservado por Eaben para entrenar en la Academia Kuo. No había otros estudiantes alrededor, y el patio estaba lleno de fisuras y hendiduras causadas por las afiladas energías emitidas por las espadas en las manos de Shirou, Zenobia e Irina. Dejó escapar un suspiro cuando Zenobia utilizó el ataque de Irina para encerrarlo en una pinza. Aún te falta la técnica, habló con buen humor, alejándose de su lugar y permitiendo que la durandal en las manos de Zenobia se estrellara inútilmente contra el suelo. Incluso entonces, eres demasiado lento. Inmediatamente se formó un cráter junto con una torre de energía sagrada por el ataque de Zenobia. Chasqueando su lengua, Zenobia giró para balancearse de nuevo.
Irina aprovechó este momento para atacar. Usando el impulso de la energía explosiva que lanzó Zenobia, ella apareció instantáneamente frente a él, con la espada apuntando hacia adelante. Como no esperaba tal movimiento, se vio obligado a bloquear, el golpe lo envió hacia atrás un par de pasos antes de cancelar el larguero. Antes no era así, Shirou se miró las manos. Después de la pelea con Cocabiel y los Ángeles Caídos, algo en él había cambiado. Para ser más específicos, eran los parámetros de su cuerpo. Para poder utilizar el refuerzo en sí mismo, tenía que comprender los límites inherentes de su cuerpo. De lo contrario, siempre existía el riesgo de suicidarse al reventar sus vasos sanguíneos con demasiada energía. Debido a esto, se sorprendió al descubrir cuánta energía más podía almacenar en su cuerpo. Quizás era más del doble de lo que solía ser antes, era varias veces más. Para relacionarlo, se parecería a la forma en que los demonios reencarnados experimentaron un aumento sustancial en sus fortalezas básicas. Issei, por ejemplo, puede no haber sido lo suficientemente fuerte como para noquear a un oponente cuando aún era humano, pero ahora tendría que contenerse severamente solo para evitar matarlo. Ustedes dos están mejorando, felicitó. Zenobia solo lo miró, y luego volvió a mirar su propia espada, permaneciendo en silencio. ¿La diferencia entre nosotros siempre fue tan grande? Irina se quejó. Recuerdo antes en la iglesia que estabas teniendo problemas con Zenobia. Zenobia miró bruscamente a Shirou, pero una expresión pensativa apareció en sus ojos al considerar la fuerza que Shirou había mostrado en la batalla pasada. No estoy seguro de lo que sucedió realmente, dijo Shirou con sinceridad. El cambio en las capacidades de su cuerpo todavía era algo sobre lo que estaba reflexionando. Además, este es un combate relacionado con la habilidad con la espada, no con las habilidades. Zenobia e Irina asintieron con la cabeza antes de que Irina pareciera recordar algo. Oigan, hay algo que les tengo que decir, chicos, dijo Irina mientras los tres tomaban un descanso en el banco en la parte más exterior del patio. Tanto Shirou como Zenobia la miraron interrogativamente. Recibí un mensaje de mi sacerdote en la iglesia de donde vine originalmente antes de transferirme. Aparentemente hay un gran evento que no debemos perdernos. Irina dijo con un dedo levantado. De hecho, es muy importante que el evento sea organizado por el mismo Yaven. Los ojos de Zenobia brillaron con interés. Shirou lo estaba menos, recordando sus experiencias con los eventos de la iglesia. Supongo que no se me permitiría pasar, ¿verdad? Trató de salir de él de todos modos. Zenobia solo pensó que estaba siendo modesto mientras que Irina solo lo miró dudosa. ¿La leyenda de las pruebas de la espada sagrada no va a participar? Irina preguntó aturdida. No creerás cuántos de nosotros de las pruebas de la espada sagrada solo iremos a verte participar contra los del Vaticano. ¿Y la leyenda? No se atrevió a preguntar. De hecho, tenía el presentimiento de que esta leyenda estaba relacionada con la ruptura de los artefactos sagrados uno por uno, y eso no era algo en lo que quisiera pensar. Incitada por Irina, Zenobia ya estaba imaginando la escena que Irina estaba describiendo con avidez hasta que miró en su dirección y habló. Quiero verlo, dijo con determinación, acercándose a él para transmitirlo sería que estaba sin ver nada malo en hacerlo. Sin embargo, debido a que todos acababan de terminar de entrenar, había una capa de sudor que brillaba sobre su piel. Sin embargo, no le importaba, era que la fragancia que emanaba de ella era demasiado seductora. Uno pensaría que uno olería después de sudar bien, pero con Irina y Zenobia, las dos mantuvieron la fragancia de la menta o el rocío de la mañana. Ese claro, balbuceó solo para alejarse un poco de ella. Irina observó la interacción con diversión, su objetivo logrado cuando escuchó sus palabras de reconocimiento. De todos modos, comenzó, intentando desviar la conversación. ¿Cómo estuvo tu primer día en Kuo? Le preguntó a Zenobia. Siempre había sido educada en casa y, como tal, nunca había ido a una escuela. Es diferente, y no entiendo por qué a la gente le gusta mirarme o preguntarme de dónde vengo, e incluso mis pasatiempos. Una expresión preocupada apareció en el rostro de Zenobia mientras respondía mientras se secaba el sudor. Es todo muy confuso en realidad. ¿Estoy obligado a decirles el tamaño de mi busto? Irina miró a Zenobia con una mirada de disculpa cuando esa pregunta fue lanzada por uno de los amigos de Issei. Él, en respuesta, no tenía nada que decir sobre la respuesta de Zenobia aparte de la incredulidad. Estaba claro que los otros estudiantes solo querían conocerla, pero en cuanto a esa última pregunta.
Necesitaría tener una buena conversación con el individuo. Se sintió obligado a intervenir ya que Zenobia era su amiga, y si se aprovechaban de ella por su ignorancia, no podía quedarse ocioso. Solo podía esperar que Zenobia se adaptara a este tipo de cosas antes, pero conociéndola, era muy posible. ¿Shirou Emiya? De repente sonó una voz. Él, Irina y Zenobia se giraron hacia la oradora, una estudiante de la Academia Kuo con cabello largo y negro que le llegaba hasta las piernas. Esta era Tsubaki Shinra, la reina de Zona Citri. Una mujer joven con anteojos, flequillo dividido y con el uniforme de chicas de la Academia Kuo. Sí, ese soy yo, dijo en confirmación. Tsubaki le echó un vistazo y luego abrió la boca para hablar. Has estado recorriendo la escuela arreglando cosas, ¿verdad? Justo ayer el club de tenis dijo que habías arreglado su enfriador. Me preguntaba si podrías ayudar con algo en la sala del consejo estudiantil, admitió Tsubaki. Oh, me encantaría. Ayudar a los demás era algo en lo que ni siquiera tenía que pensar. Sin embargo, cuando se puso de pie para seguir a Tsubaki, se dio cuenta de que no era el único en hacerlo. Tanto Irina como Zenobia también lo habían hecho. De alguna manera, la sensación que tuvo era familiar a algo que ya había sucedido. Creo que debería estar bien solo, dijo. ¿A solas con otra mujer? Zenobia dijo con la cabeza inclinada. Lord Michael dijo que siempre estuviera a tu lado, dijo Irina. Los dos insistieron en venir y él no tenía ninguna razón para detenerlos. Si querían ir con él, entonces no debería haber nada que pudiera decir para detenerlos. Sin embargo, por suerte, fue Tsubaki quien habló mientras leía una revista que sacó de su bolso. Una mujer amorosa tendría la mayor fe en su hombre, sin dudar de él, incluso si estuviera en compañía de otros. Mientras que el tipo de mujer que se acerca mucho a menudo es rechazada al final, dijo Tsubaki en voz alta. Zenobia se congeló, una de sus manos agarrando la de Irina. Miró a Tsubaki y se dio cuenta de lo que Tsubaki estaba insinuando. Nos vamos, dijo Zenobia con firmeza a Irina, arrastrándola bajo una fuerte protesta. Mientras tanto, miró la pequeña sonrisa que jugaba en los labios de Tsubaki, pero no hizo ningún comentario. Realmente no se sentía como si tuviera la energía para hacerlo. Al entrar en la sala del consejo estudiantil, vio a Zona Citri sentada sola en su escritorio en la esquina opuesta de la sala. Ella estaba trabajando en una pila de papeles a su derecha y el ritmo gradual de sus movimientos le hizo saber cuánto tiempo había estado en eso. Tsubaki cerró la puerta del consejo estudiantil detrás de él. Es el calentador, explicó Tsubaki. Por alguna razón, sigue encendiéndose y calentando la habitación incluso con el clima soleado que hemos tenido. Él asintió con la cabeza. Un calentador. Hacía mucho tiempo que no trabajaba en uno. Saludando a Zona, se acercó al calentador especificado por Tsubaki y se arrodilló junto a él. Colocando una mano sobre su superficie metálica, cerró los ojos mientras utilizaba el análisis estructural. Sin embargo, no sabía que estaba siendo observado en el proceso. Tanto Zona como Tsubaki lo miraron fijamente mientras usaba su magia. Sin embargo, a diferencia de cómo otros usaban la magia, no había un círculo mágico involucrado cuando un patrón de interfaz aparecía como línea sobre la totalidad del calentador. Se concentró y rápidamente encontró el problema. Ha habido un cortocircuito en uno de los fusibles en el compartimiento trasero, explicó. Debería poder arreglarlo si muevo algunos cables, pero necesitaría un destornillador para abrirlo. ¿Pasa algo?, preguntó, dándose cuenta de que Tsubaki no le estaba respondiendo. Cuando se volvió hacia ella, rápidamente cumplió con lo que había dicho. Por lo tanto, terminó de arreglar el calentador en cuestión de momentos después de abrirlo. Si no hay nada más, me iré, dijo cortésmente. Espera un momento si quieres, dijo Zona de repente. Levantó una ceja, pero se quedó atrás para escuchar lo que Zona tenía que decir. Ella le hizo señas para que tomara asiento en una de las sillas directamente frente a su escritorio. Luego, comenzó a hablar mientras movía su pila de papeles a un lado. Incluso sin que mi hermana me lo diga, ya puedo especular sobre la importancia que tú solo tendrías en esta próxima alianza por la paz, comenzó. Por lo tanto, decidí hablar contigo hoy por un favor para hablar en nombre de nosotros, los demonios, que también deseamos la paz, dijo Zona mientras recostaba la espalda en su asiento. Zona luego levantó una mano cuando iba a responder y dio más detalles.
Sé que puedes decir que es lo suficientemente convincente que asistirán 2 de los 4 grandes Satanás, pero no todos los ángeles en el cielo se dejarán influir. Verás, los prejuicios y los rencores no son algo que pueda resolverse tan fácilmente. Incluso si mi hermana y Sergech asistieran, algunos ángeles no lo verían como algo significativo. Sona hizo una pausa, una luz brillando en sus anteojos. Sin embargo, tus palabras deberían cambiar eso. Tú, quien es considerado como la segunda venida de, el que observa desde las nubes, explicó. Esto es importante ya que incluso nosotros, los demonios, nos hemos cansado de la guerra. Los 72 pilares, las familias nobles del inframundo ya han comenzado a disminuir. Más de la mitad ya se han perdido, e incluso ahora, algunos todavía mueren sin previo aviso. Queremos que esta guerra termine tanto como todos los demás. Al decir su parte, Sona sacó un largo pergamino de papel enrollado. Este es el registro sangre pura, dijo mientras se lo entregaba y le hacía un gesto para que lo abriera. Dentro había varios símbolos pertenecientes a cada diablo de los 72 pilares. Como puedes ver, menos de la mitad aún brillan con poder mágico. Es decir, más de la mitad ya ha perecido. Esto debería ser prueba suficiente de mis palabras, dijo Sona. Así que por favor considere esta solicitud. Asintió con la cabeza, impidiendo que Sona siguiera hablando. Incluso sin que Sona sacara a relucir el asunto, todavía era algo que haría. Sin embargo, tuvo que admitir que Sona se preparó bien. Sona se sorprendió por un momento con su rápido acuerdo y, por lo tanto, sonrió en respuesta. Eres bastante interesante, ¿no? Sona dijo mientras se reía con buen humor. ¿Ni siquiera consideras los efectos en ti mismo y simplemente estás de acuerdo? No está mal ayudar a los demás, respondió uniformemente. Sona lo miró fijamente durante un largo momento, pareciendo entender algo. Qué desinteresado, bromeó. Pero supuso que era de esperarse de alguien por quien incluso el arcángel Miguel sentía tanta admiración. Se rascó la nuca antes de colocar el registro de sangre pura sobre el escritorio de Sona. Sin embargo, sin darse cuenta, miró el tablero de ajedrez no muy lejos en su visión. Evidentemente, Sona notó su mirada. ¿Qué le dirías a una partida de ajedrez?, preguntó de repente. Lo consideró mientras recordaba que no tenía nada mejor que hacer. Ya había terminado de entrenar con Zenobia e Irina, y todo lo que le quedaba era preparar la cena. Claro, si estás dispuesto, pero no estoy muy seguro de cómo funciona el juego, decidió. Sona parecía complácida con su decisión, apartando los papeles de su escritorio para colocar el tablero de ajedrez en el medio. Levantándose las gafas con un dedo, comenzó a explicar. Bueno, juegas moviendo piezas como esta y esta, dijo Sona lentamente mientras señalaba las distintas piezas del tablero de ajedrez. Se hizo de la misma manera que un maestro le enseñaría a un alumno, y Sona era bastante buena en eso. Él asintió con la cabeza en respuesta, relacionando las instrucciones del juego con los diversos esquemas que solía ver cuando usaba el análisis estructural. Después de todo, algunas piezas encajan de una manera, mientras que otras encajan de otra. Después de haber trabajado como mecánico reparando varios electrodomésticos en la Academia Omurahara e incluso en su casa en Fuyuki, se había vuelto bastante experto en resolver acertijos y problemas difíciles. Cuando algo no funcionaba la primera vez, la mayoría de las veces, había un método para arreglarlo en el que habría trabajado a través del plan que creó en su mente. De esta manera, cuando comenzó a mover piezas de ajedrez sobre el tablero siguiendo las instrucciones de Sona, memorizó sus patrones establecidos. Y cuando el juego realmente comenzó, solo pudo rascarse la nuca cuando notó la seriedad que rápidamente se posó en los ojos de Sona cuando lo miró a él y luego al tablero. Sona se quedó inmóvil durante mucho tiempo, con la mirada fija en la captura de su propio rey por parte de un solo caballero. Una de las cosas más difíciles de hacer en el ajedrez debido a la irregularidad de sus movimientos. Todo este partido fue imposible. ¿Cómo podía un jugador ser tan competente en un juego que nunca antes había jugado? Lo había notado cuando estaban jugando, la consideración en sus movimientos. Era como si supiera exactamente qué hacer en cualquier situación dada. Un genio oculto es lo que fue Shirou Emiya. Lo que fue más aterrador fue la conciencia del campo de batalla que Shirou debe poseer para mostrar tales habilidades en el ajedrez. Después de todo, el ajedrez podría actuar como un sustituto entre dos generales que mueven sus tropas en un tablero. Haberla derrotado, se sintió un poco deprimida, si no un poco más asombrada.
Aún así, notó algo cuando desvió su atención del tablero de ajedrez. Sona enarcó una ceja, su complexión era extremadamente difícil de descifrar ya que la conmoción era evidente en sus ojos. «Él ya se fue, ¿no?», preguntó Sona, sabiendo ya la respuesta. «De hecho», dijo Tsubaki. Sona frunció los labios. Juntando las manos, apoyó la cabeza en la parte posterior de ellas mientras miraba el registro de sangre pura que había sacado antes para Shirou. «Pero esto, no tiene sentido, pero...». Era como si Sona se hubiera dado cuenta de repente mientras su mente procesaba a gran velocidad. Mordiéndose la comisura del labio, golpeó suavemente el mostrador de su escritorio con un dedo antes de tomar una decisión. Tsubaki observó en silencio desde un lado, sin entender qué estaba haciendo Sona, pero sabiendo que tenía algo que ver con Shirou. ¿Quién hubiera pensado que ese chico de aspecto ingenuo podría ser tan sobresaliente en lo que respecta al ajedrez? Más aún cuando Tsubaki consideró un evento pasado por el que la propia Sona había pasado. ¿Será que...? Sin saber de las especulaciones de Tsubaki, Sona continuó con sus acciones. Abriendo un cajón en su escritorio, Sona sacó un pergamino de papel en el que se podía ver el Citri Magic Crest estampado en rojo. Enrollando el registro de sangre pura, lo almacenó en su totalidad en Citri Magic Crest, y solo entonces soltó un suspiro. «¿Presidente?», preguntó Tsubaki. Sona apenas podía escuchar a Tsubaki debido a las maquinaciones de su propia mente. En cambio, ya estaba escribiendo furiosamente una carta que envió rápidamente a través de Citri Magic Crest como el registro. Mirando hacia la mirada confusa de Tsubaki, pero sin responder a ella, Sona solo podía esperar que su hermana tratara sus especulaciones como especulaciones antes de convertirlas en un gran problema. De lo contrario, habría un problema completamente nuevo involucrado en esta próxima conferencia de paz. Dejó escapar otro suspiro mientras miraba a la distancia por la ventana, con las piernas cruzadas mientras se inclinaba hacia adelante en su escritorio. Mientras tanto, Tsubaki todavía estaba perdida, insegura de lo que le había pasado a su amiga. Al ver el estado de distracción en el que se encontraba Sona y saber que podría haber sido porque había perdido en una partida de ajedrez, Tsubaki rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Tsubaki solo podía esperar que esto ayudara, pero no contaba con saber la naturaleza de la persona con la que acababa de contactar. Por otra parte, Seraphale debería saberlo mejor como uno de los 4 grandes Satanás, ¿verdad?